Bienvenidos y bienvenidos, por lo tanto, a la sección remota número 7, Lengua y Literatura, en los octavos básicos de hoy. Nuestro objetivo es conocer y analizar el libro de lectura complementaria El asesinato en el Canadian Express, de Eric Wilson, y vamos a comenzar entonces con el contexto de producción del libro, eh, centrándonos o deteniéndonos en algunos elementos biográficos del autor, y luego vamos a conectar el libro con el relato policial, porque es la base de este texto y de esta narración, de esta historia, ¿ya? En primer lugar, vamos a decir que quién es el autor de este texto, El asesinato en el Canadian Express. Primero, indicar que el Canadian Express es un tren, ¿ok? Que usualmente viaja desde Montreal, que es la capital de Canadá, hacia diferentes lugares de ese país, ¿ya? Y efectivamente es en ese país donde se desarrolla la historia, Canadá, y es el país de origen de nuestro autor, Eric Wilson, ¿bien? Ya es un adulto que nace en 1940 en Ottawa, Canadá, y que tiene la coincidencia que es hijo de un oficial de la Real Policía Montada del Canadá, ¿ya? Y de una enfermera. Por lo tanto, atención con ese dato biográfico de nuestro autor, porque es hijo de un oficial de la Real Policía Montada, es decir, Eric Wilson sí conoce el mundo policial en su historia personal, ¿no? Que posteriormente, como lo vamos a ver, él se dedica a la literatura policíaca en algunos de sus textos, a la literatura policial, al relato policial, y que allí uno obviamente ve coincidencia de cuánto el contexto de producción biográfico, en este caso, incide o se puede manifestar también en las obras de los autores, ¿bien? Debido al trabajo de su padre, durante los primeros años de su vida vivió en diferentes regiones del país. Otra situación muy interesante en la vida del autor, porque este conocimiento de las diversas culturas o de las diversas situaciones, o incluso de los diversos, diríamos, escenarios geográficos, le ayudan más tarde en su producción literaria a la construcción de personajes y ambientes en sus historias. Miren qué interesante, hay dos hechos que determinan bastante y que se denotan en sus historias cuando ya es adulto y un escritor, ¿no? Eric Wilson, el autor de nuestro texto, en el año 68 se convierte en profesor y comparte su profesión con la ocupación de la escritura, pero como aficionado aún, ¿bien? En 1976 publicó su primer libro, Murder in the Canadian, convirtiéndose ese texto en un éxito absoluto fuera de Canadá, ¿bien? Y desde 1985 ya dejó de ser profesor porque se dedica exclusivamente a la literatura, en especial a la literatura para jóvenes, ¿no es cierto? Y finalmente hace muy poco estaba trabajando con diríamos, un texto en, basado o inspirado en la muerte de Lady Di, la princesa de Gales, ¿bien? Pero siempre el tema policíaco o el tema investigativo está presente en su literatura. Él, además, sabemos que ha sido muy traducido y es muy leído porque sus textos, ¿bien?, generalmente tocan temáticas que son bastante particulares, muy, muy contemporáneas, temáticas de mucha importancia, como de interés social. No hay que olvidar que él proviene de un país con un alto nivel, diríamos, de reflexión crítica, como es Canadá, con alto desarrollo social y cultural, en donde claramente el tema del medio ambiente es importante y se respeta y se cuida, ¿ya? Como por ejemplo, y eso se denota
en sus temáticas, como la destrucción de los bosques, el terrorismo y lamentablemente los problemas o las situaciones que le aquejan al mundo infantil. Esas son sus temáticas que hacen que este autor sea traducido, ¿no? Y sea muy leído y muy vendido en muchos países del mundo. Bien, ahora, frente a nuestro libro, El asesinato en el Canadian Express, debemos decir que Tom Auster, el protagonista de esta novela policíaca, viaja a Vancouver en el Canadian Express. Hay que indicar que el Canadian Express, como lo dije inicialmente, es un tren, ¿ok? Y él viaja para visitar a sus abuelos, ¿bien? En el trayecto, lamentablemente sucede un hecho terrible. Se comete un asesinato. La bella esposa de un banquero aparece apuñalada. Tom, hijo de un jefe de policía, miren las coincidencias acá con la biografía del autor. Tom, un hijo de policía y lector empedernido de novelas policíacas, comienza a investigar para descubrir al asesino. ¿Logrará averiguar a tiempo quién es el culpable o quién es la culpable? No sabemos. Esta es la síntesis, ¿no es cierto?, de esta entretenida novela de policial, ¿bien?, que resalta que la importancia del trabajo en equipo para lograr un objetivo común son fundamentales para el éxito de ese objetivo, ¿bien? A continuación, quiero mostrarles un pequeño, diríamos, tráiler que hizo un grupo de profesores de la Universidad Católica en un curso destinado a la literatura para niños, ¿bien? Y que nos presentan diríamos también esta síntesis de esta lectura, de este relato, El asesinato en el Canadian Express. Y las invito a verlos detalladamente para poder comenzar, ¿no es cierto?, a conectar estas zonas del libro, ¿bien? La invitación es entonces, como nos mostraba el tráiler, es a leer el libro. Ahora, a tomar notita. Vamos a recordar algunos elementos claves de los relatos policiales y ver cómo estos elementos clave se van conectando con el libro El asesinato en el Canadian Express de Eric Wilson. Primero,
Inicialmente, todo relato policial presenta un mundo ordenado en que la justicia y la verdad son posibles. ¿Bien? Este mundo tremendamente normal y muy lineal, en donde todo funciona bien, se rompe, ¿ya? Eh, Se rompe por medio de un crimen que viene a fracturar, viene a, diríamos, romper el orden social. En ese minuto, en ese, diríamos, en esa ruptura de esta tranquilidad del mundo, surge un detective o policía quien tiene la misión de investigar y restaurar ese orden inicial. Ese detective o policía en los relatos policiales no siempre es un profesional. A veces, como en el caso de nuestra novela, es un aficionado a la lectura de relatos policiales y además es hijo de un policía. Ese dato, chiquillos y chiquillas, se relaciona con nuestro autor. Si bien el autor crea un mundo de ficción, que obviamente todos entendemos eso, acá hay puntos en comunes. En la biografía de Eric Wilson, nosotros veíamos inicialmente, muy inicialmente, que él era hijo de un policía y que ese, diríamos, trabajo del papá, ¿no es cierto?, lo llevó a conocer diferentes lugares que luego, ¿no es cierto?, le ayudaron a ambientar la construcción de sus personajes y los ambientes de su historia, pero también a poder conocer un poco más detalladamente el mundo de los criminales, de los bajos fondos, de los asesinatos, de los crímenes, de los robos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un punto de encuentro entre Tom Auster y el autor Ed Wilson, ¿no? Tom Auster, este personaje ficcional del asesinato en el Canadian Express, él viaja, sabemos bien, de Vancouver a visitar a sus abuelos y en ese trayecto ocurre un hecho terrible, un asesinato y él se propone investigar para encontrar el culpable o la culpable. Bien, lo que en un momento fue oscuro y misterioso, el crimen, el hecho policíaco, se esclarece y cada pieza encuentra su lugar. Hay que recordar, chiquillos, que los relatos policiales siempre son un enigma que debe, en este caso, el investigador o la investigadora, que debe dilucidar, que debe esclarecer. Y por lo tanto, cada pieza, cada huella, cada indicio, este investigador, como está ahí en la fotito que les colocamos para poder mostrar, este investigador empieza a colocarle sentido, a secuenciar y a ordenar para que nuevamente vean la realidad que está oculta. Generalmente los relatos policiales es un mundo en que los hechos pueden ser explicados por medio de la aguda inteligencia del o la investigadora, ¿ya? Por más enigmáticos que sean, siempre, siempre, él busca las pistas para darle, ¿no es cierto?, una claridad.